Lo que ha estado sucediendo a inicios del 2024 ha sido algo bastante fuerte en la región suramericana. Ecuador se encuentra inmerso en una profunda crisis política y social que amenaza la estabilidad del país. El incremento alarmante de la violencia y la inseguridad en los últimos meses ha desencadenado protestas y manifestaciones a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, así como acciones por parte del gobierno en respuesta a las acciones organizadas de la delincuencia. Por lo que si te interesa nuestro video, te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Uno de los principales motores de esta crisis es el narcotráfico, convirtiendo a Ecuador en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La violencia vinculada al narcotráfico ha generado un aumento significativo de homicidios, secuestros y extorsiones, sumiendo al país en una espiral de caos y temor. Otro factor determinante es la corrupción, que ha permeado el gobierno del presidente Daniel Noboa, algo que él mismo ha tratado de lidiar. Acusaciones de corrupción como un mal heredado del gobierno anterior en distintos casos han exacerbado el descontento entre la población, erosionando la confianza en las instituciones gubernamentales. La situación alcanzó un punto crítico con el asesinato del fiscal César Suárez, encargado de investigar el asalto armado al canal de televisión TC Televisión. Este acto atroz ha desatado una ola de indignación en todo el país y ha intensificado la presión sobre el gobierno de Daniel Noboa. En respuesta a la crisis, el gobierno ha declarado un estado de excepción a lo largo del territorio nacional, otorgando poderes especiales para hacer frente a la violencia y la inseguridad por 60 días. Sin embargo, estas medidas no han logrado contener la situación, ya que las protestas y manifestaciones persisten, mientras el gobierno debe crear estrategias y ejecutarlas para poder atacar a la delincuencia sin hacer que la población civil entre en descontento. Entre los eventos recientes en Ecuador podemos contar: 9 de enero, secuestro del canal TC Televisión. 11 de enero, se anunció la intención de implementar un plan de seguridad de $1.300 millones para combatir la violencia. La propuesta fiscal de Noboa, enviada a la Asamblea Nacional a última hora del jueves, aumentaría el impuesto al valor agregado en 3 puntos, del 12% al 15%. 14 de enero. La policía y el ejército de Ecuador buscaban este domingo restablecer el orden dentro de las peligrosas cárceles del país. 17 de enero. El fiscal César Suárez fue asesinado a tiros en Guayaquil. 20 de enero. Más de 60 personas fueron detenidas al intentar tomar un hospital en Yaguachi, Guayas. La crisis en Ecuador representa una amenaza seria para la estabilidad del país y la situación podría empeorar en los próximos días. La población, agotada por la violencia y la corrupción, busca respuestas contundentes y efectivas por parte del gobierno. La postura política en Ecuador respecto a la delincuencia se encuentra dividida entre dos enfoques: la mano dura y la prevención. Los partidarios de la mano dura abogan por medidas más represivas, como el aumento de la presencia policial, penas más severas y la militarización de la seguridad. Argumentan que estas medidas son necesarias para disuadir a los delincuentes y restaurar el orden público. En contraste, los defensores de la prevención abogan por medidas que aborden las causas fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Sostienen que estas acciones son cruciales para reducir a largo plazo los índices delictivos. El presidente Noboa ha adoptado una posición de mano dura contra la delincuencia. El estado de excepción en varias provincias y el anuncio de un ambicioso plan de seguridad de $1.300 millones como testimonio de esta postura. Sin embargo, estas medidas no han logrado calmar las tensiones y la población continúa expresando su descontento en las calles. Espera un momento. Si estás en este punto, te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. La delincuencia se ha convertido en un tema central en la política ecuatoriana en el transcurso del 2024. Divididos entre posturas de mano dura y prevención, reflejan la polarización en la sociedad ecuatoriana. Mientras los políticos de derecha como Noboa abogan por medidas más duras, los de izquierda como Andrés Arauz favorecen enfoques centrados en la prevención. Hay algunas similitudes entre lo que está sucediendo en Ecuador con lo que hizo Bukele en El Salvador. Ambos gobiernos han adoptado una postura de mano dura contra la delincuencia.
En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha declarado un estado de excepción en todas las provincias de Ecuador. El estado de excepción otorga al gobierno poderes especiales para combatir la violencia y la inseguridad. El gobierno también ha anunciado un plan de seguridad de $1.200 millones, proponiendo inclusive el aumento de impuestos para poder destinar más dinero al sistema de seguridad y defensa de la nación. Un plan que incluye medidas como el aumento de número de policías, la construcción de nuevas cárceles y la aplicación de penas más severas. En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado una serie de medidas para combatir la delincuencia, incluyendo la construcción de una mega prisión, el aumento del número de policías y el uso de drones para la vigilancia. Ambos gobiernos han sido criticados por su estilo de gobierno. En Ecuador, el gobierno de Noboa ha sido criticado por ser autoritario y antidemocrático. En El Salvador, el gobierno de Bukele también ha sido criticado por su estilo de gobierno. Bukele ha sido acusado de usar Twitter para atacar a sus críticos y de controlar los medios de comunicación. Sin embargo, también hay algunas diferencias entre lo que está sucediendo en Ecuador con lo que hizo Bukele. La violencia en Ecuador es más generalizada que en El Salvador. En Ecuador, la violencia se ha extendido a todas las provincias del país. En El Salvador, la violencia se concentra en las principales ciudades, como San Salvador y Santa Ana. La oposición al gobierno en Ecuador es más fuerte que en El Salvador. En Ecuador, las protestas y manifestaciones contra el gobierno son más frecuentes y masivas, manifestándose mediante motines y protestas callejeras. En El Salvador, las protestas contra el gobierno han sido menos frecuentes y menos masivas. El futuro de la democracia en Ecuador está en duda. En Ecuador, la crisis política y social ha llevado a un aumento de la polarización y a un cuestionamiento de la democracia. En El Salvador, la democracia sigue siendo sólida, a pesar de las críticas al gobierno de Bukele. Solo el tiempo dirá si las similitudes entre lo que está sucediendo en Ecuador con lo que hizo Bukele en El Salvador se traducirán en resultados similares. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en Ecuador. Han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para reprimir las protestas, así como las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. En particular, han expresado su preocupación por los siguientes puntos: las detenciones a delincuentes, que en algunos casos han sido sometidos a tortura y otros malos tratos. Las organizaciones de derechos humanos han llamado al gobierno de Ecuador a respetar los derechos humanos y a garantizar el derecho a la protesta pacífica. Han también pedido a la comunidad internacional que presione al gobierno para que tome medidas para resolver la crisis de manera pacífica. En conclusión, Ecuador enfrenta una encrucijada crítica. La búsqueda de soluciones efectivas para abordar la violencia, la corrupción y la inseguridad se convierte en un desafío crucial para restaurar la estabilidad y la confianza en las instituciones del país. El futuro político de Ecuador dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno y la sociedad para encontrar un equilibrio efectivo entre la mano dura y las medidas preventivas. Ya para despedirnos, te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones.